Eleanor May Collins se inclinó hacia adelante en la alta hierba de verano, con la respiración temblorosa, los dedos clavados en la tierra como si la misma tierra pudiera sostenerla. Caleb Walker se arrodilló cerca detrás de ella, una mano firme en su muslo, la otra suspendida. Con cuidado, deliberado, despacio, susurró ella. Su voz estaba tensa y entrecortada. Esta es mi primera vez. Él se inclinó lo suficiente para que ella sintiera su aliento cálido en la oreja. Terminará rápido, murmuró. Cualquiera que mirara desde el camino podría haber malinterpretado la escena. Su respiración se entrecortó y la forma en que él la sostenía parecía casi demasiado íntima para la pradera abierta. Desde lejos podría haber parecido un momento secreto, no una emergencia. Pero Eleanor no temblaba de deseo. Temblaba porque algo afilado le había desgarrado la pierna. Y si él lo hacía mal allí afuera, tal vez no lo lograría. Eleanor jadeó agudo y repentino, y sus rodillas casi cedieron. Caleb no se apartó. No se apresuró. Se quedó allí sólido, sosteniendo su peso con el suyo. No te muevas, dijo suavemente. Entonces ella gritó, y Caleb vio la sangre de verdad. Rojo oscuro se extendía por la fina tela blanca en la parte trasera de su muslo, empapándose rápido donde una púa oxidada la había rasgado al caer contra la cerca. No había forma bonita de decirlo. Era lo suficientemente profundo como para necesitar puntos y lo suficientemente sucio como para volverse mortal si esperaban. Caleb había visto hombres perder una pierna por menos, y no iba a permitir que le pasara a ella. Sus ojos bajaron no con hambre sino con concentración. Esto es grave, dijo bajo y controlado. Arrancó una tira de su bandana y la presionó con fuerza contra la herida, lo suficientemente firme para detener la sangre, lo suficientemente gentil para no romper su confianza. Caleb Walker tenía 48 años, hombros anchos, curtido por el sol y el polvo. Un hombre moldeado por días largos y silencios aún más largos. Eleanor May Collins tenía 22, temblando de dolor y miedo, y no estaba acostumbrada a que las manos de un hombre la tocaran sin crueldad. Cuando la sostuvo, no era posesión. Era protección. Cuando sus dedos se acercaron más a su piel, no era deseo. Era necesidad. La pradera se extendía abierta e implacable a su alrededor. El molino de viento giraba lento cerca de la cerca de Caleb. El calor presionaba sin disculpas. Nadie más corrió a ayudar. Nadie más vino. Caleb la levantó con cuidado sobre su caballo y se dirigió hacia su rancho cerca del Cimarron. Su mano firme en su espalda. Aguanta, dijo. Eleanor no sabía si cabalgaba hacia la seguridad o directo hacia el siguiente tipo de problemas. Aún no sabía de la aguja que esperaba junto al fuego. No sabía de Thomas Collins, el hermano que vendría a buscarla con mentiras y puños. Y mientras el caballo avanzaba, una pregunta ardía más fuerte que el dolor en su pierna: ¿era este el momento que salvaría a Eleanor May Collins, o el momento que los destruiría a ambos? El viaje al rancho de Caleb Walker se sintió más largo de lo que era. Cada paso del caballo enviaba un recordatorio sordo a través de la pierna de Eleanor. Mantenía una mano apretada en el cuerno de la silla y la otra presionada contra la bandana que Caleb había atado allí, ya oscura de sangre. Caleb cabalgaba despacio, firme, una mano en las riendas, la otra lista por si ella se deslizaba. «¿Estás bien?», dijo como si se lo hubiera dicho 100 veces antes a animales asustados y personas cansadas. Ella asintió, aunque no estaba segura de creerle aún. Su visión se estrechaba y luchaba contra la oscuridad como si fuera un enemigo pisándole los talones. El rancho apareció a la vista justo cuando el sol comenzaba a hundirse, una casa baja de madera, un molino de viento chirriando, caballos moviéndose en el corral. Caleb la ayudó a bajar con cuidado, manteniendo las manos donde ella pudiera verlas, dejándola moverse a su propio ritmo. Adentro el aire olía a jabón, cuero y café hervido. La sentó al borde de la cama y se puso a trabajar sin alboroto. Agua calentándose en la estufa. Miraba hacia la puerta de vez en cuando porque allí afuera, los problemas solían aparecer cuando tenías las manos ocupadas. Una aguja e hilo dispuestos junto a una botella de whisky, no para beber, sino para limpiar. No había medicina allí más que calor, agua limpia y suerte. Caleb hirvió todo 2 veces,
luego vertió whisky sobre la aguja como si no confiara ni un poco en el destino. Se lavó las manos con jabón de lejía, luego las enjuagó. «Esto va a doler», dijo. Ella intentó reír, pero salió débil. «Supongo», dijo. Cuando levantó la tela, ella siseó entre dientes y luego se quedó helada. Él lo notó de inmediato. «Respira», dijo. «No le debes nada al dolor». Cuando la aguja tocó su piel, sus dedos se cerraron en la manta. «Despacio», susurró ella otra vez. Más suave que antes. «Esta es mi primera vez». Caleb asintió como si eso lo explicara todo. «Terminará rápido», dijo. Y esta vez ella le creyó. Le dejó ver la aguja en sus dedos, luego volvió al trabajo. La introdujo con firmeza y seguridad. Su concentración fija en la tarea, no en su cuerpo. Entre puntada y puntada, ella le dio la versión corta, un hermano con deudas y un pueblo que la trataba como pago. Caleb no interrumpió. No ofreció promesas que no pudiera cumplir. Solo escuchó y siguió cosiendo. Cuando terminó ató el nudo final y se recostó. «Listo», dijo. Pero los ojos de Caleb se quedaron en el vendaje porque la verdadera pelea podría empezar después de los puntos. Ella soltó un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Él envolvió el vendaje con cuidado y se puso de pie, dándole espacio. «Puedes quedarte», añadió como si no fuera gran cosa. «Todo el tiempo que necesites». No le pidió su historia primero, y eso fue lo que la hizo creerle. Eleanor miró alrededor de la habitación. Las paredes tranquilas, la única lámpara, la puerta que se cerraba desde adentro. Por primera vez en mucho tiempo sintió el borde del sueño tirando de ella. Pero en algún lugar más allá de la cerca, un hombre que creía poseerla ya estaba empezando a buscar. Esa noche su piel alternaba entre caliente y fría. Caleb se sentó junto a la cama y observó su respiración como un hombre contando segundos. Por la mañana sabría si era solo miedo o el comienzo de una infección. Y cuando le encontrara ese lugar, ¿podría Caleb Walker seguir manteniéndola a salvo? En la tercera mañana después de los puntos, Eleanor May Collins despertó con el sonido del viento girando el molino y un olor que le hizo rugir el estómago. Café. Café de verdad, no esperanza hervida en una taza de hojalata. Su pierna dolía, pero era un dolor limpio ahora, el tipo que significa que la curación había comenzado. Intentó ponerse de pie una vez, se puso pálida y se sentó de golpe. Caleb no discutió. 2 días en cama, dijo, luego solo pasos cortos. Se sentó despacio y notó las pequeñas cosas primero, la puerta cerrada correctamente, una silla lo suficientemente cerca para alcanzarla si la necesitaba. Y una nota doblada en la mesa que decía, «Estaré atrás si despiertas». Caleb dormía en un catre cerca de la estufa, no en su habitación. «Tendrás espacio aquí», dijo. «No lo cruzaré». Al tercer día, Caleb estaba reparando una cerca cuando ella salió al porche, moviéndose con cuidado, pero orgullosa de poder sostenerse sola. Pasó la mañana haciendo lo que podía desde un solo lugar, pelando frijoles en un tazón en su regazo, doblando tela limpia para vendajes, contando cada respiración lenta como si fuera un trabajo. Cuando la pierna le palpitaba, no se quejaba. Pedía un bastón en lugar de una mano. Por la tarde le contó más. No todo de golpe, solo lo suficiente para dejar respirar la verdad. Habló de Thomas Collins, su hermano mayor, y cómo cambió después de que murieran sus padres. Cómo las deudas aparecían más rápido que los pagos. Cómo los hombres al borde de Dodge City empezaron a llamarla una solución en lugar de una persona. Caleb escuchó limpiándose las manos con un trapo, ojos firmes, mandíbula apretada, pero callado. «No se detendrá», dijo ella. «No», respondió Caleb. «Los hombres como él no lo hacen». Más tarde ese día, un jinete pasó por la cerca lejana y aminoró lo suficiente para mirar. No estaba perdido. Estaba contando caballos, ventanas y el camino de regreso. Si aún estás conmigo, presiona suscribirse ahora porque lo que pasa después es el tipo de problemas de los que todavía hablan en Kansas. Dime qué hora es donde estás y desde dónde estás escuchando. Y si tienes una taza de té o café cerca, toma un sorbo y acomódate. Caleb también lo vio. No saludó.
No gritó. Simplemente observó hasta que el polvo se asentó y el camino quedó vacío otra vez. Esa noche revisó las cerraduras 2 veces y puso una linterna junto a la puerta. No para asustarla, sino para decirle que importaba. Compartieron la cena sin ceremonia, frijoles, pan, un poco de carne. Caleb contó una historia sobre un caballo que aprendió a abrir portones y causar problemas en 3 condados. Eleanor rió. Risa de verdad. Del tipo que te sorprende cuando regresa. Antes de acostarse, Caleb dijo: si alguien viene preguntando, no les debes una respuesta. Ella asintió agradecida de que no fingiera que esto era simple. Mientras se acostaba con el rancho en silencio a su alrededor, se dio cuenta de que la seguridad no era solo un lugar. Era una elección que alguien hacía por ti cuando tú no podías hacerla por ti misma. Porque más allá de esa cerca, Thomas Collins venía. Y Caleb ya sentía el tipo de problemas que no llaman educadamente. Aún así, el siguiente sonido que oyeron no fue un coyote ni el viento. Fue un hombre subiendo por el camino como si fuera el dueño del lugar. El golpe llegó justo después del mediodía, firme y sin prisa, como si el hombre del otro lado ya supiera la respuesta. Caleb Walker se limpió las manos en un trapo y salió al porche, escaneando el patio antes de que la puerta estuviera completamente abierta. 2 caballos estaban en la cerca, un jinete aún montado, el otro ya en el suelo. Eleanor Mike Collins lo sintió antes de verlo. El tirón apretado en el pecho, el nombre subiendo como un moretón. El sonido de sus botas en la tierra le dijo que el pasado finalmente la había alcanzado. Caleb Walker, dijo Thomas Collins, sonriendo como si tuviera derecho a estar allí. Vine por mi hermana. Eleanor se acercó a la puerta, despacio pero firme, su pierna vendada recordándole cada paso. No voy a ninguna parte, dijo. Thomas rió corto y seco. Tú no decides eso. Caleb se mantuvo calmado. Has dicho lo que querías, respondió. Es hora de irse. La sonrisa de Thomas se desvaneció. Dio un paso más cerca, la mano acercándose al cinturón, los ojos sin dejar a Eleanor. ¿La estás escondiendo ahora? Dijo. Eso te hace parte de esto. El primer empujón llegó rápido. Thomas empujó a Caleb con fuerza, intentando desequilibrarlo. Caleb recibió el golpe pies plantados y respondió con un agarre que evitó que las cosas escalaran más. El jinete montado bajó, alcanzando su propio cuchillo. Eleanor gritó, pero su voz se ahogó en polvo y botas. Caleb no golpeó primero, pero cuando Thomas vino de nuevo, no tuvo opción. Thomas se lanzó con un cuchillo que intentó ocultar en la manga. Caleb atrapó la muñeca, recibió un corte en los nudillos y aún mantuvo la hoja lejos de Eleanor. Se estrellaron contra la cerca con fuerza suficiente para hacer temblar las tablas. Caleb arrancó el cuchillo y lo pateó al polvo. El segundo hombre rondaba como un coyote que aún no se decidía. Entonces el viejo señor Arlon del rancho vecino apareció con una escopeta y dijo: «Hasta aquí». Después de eso, el segundo hombre recordó una razón urgente para no involucrarse. Los vecinos se reunieron en la cerca, atraídos por el ruido y el polvo. Alguien gritó que Thomas había golpeado primero. Otro dijo que habían visto el cuchillo. Eso fue suficiente para llevarlo al pueblo. Caleb ató las manos de Thomas y lo puso de pie. «Responderás por esto en el pueblo», dijo. Thomas escupió tierra y sonrió. De todos modos, al atardecer, llevaron a Thomas al pueblo con las manos atadas y el temperamento suelto. El hombre de la ley no creyó a nadie al principio. Luego vio el cuchillo, la sangre en los nudillos de Caleb, y oyó a 3 testigos decir lo mismo. Solo entonces salieron las esposas. En el silencio después, Eleanor se dio cuenta de que Caleb no solo había protegido su cuerpo. Había protegido su derecho a elegir. Caleb regresó solo. El rancho estaba tranquilo cuando volvió. Eleanor esperaba en el porche con miedo y alivio enredados. «No tenías que hacer eso», dijo. «Sí», respondió él. Simple como la verdad. «Lo hice». Pero mientras salían las estrellas, una pregunta quedó flotando entre ellos: ¿había pasado el peligro, o apenas comenzaba? Ahora que Thomas Collins sabía exactamente dónde encontrarla.
Los días siguientes fueron más tranquilos, pero no vacíos. Pasó una semana completa antes de que Caleb se permitiera mirarla demasiado tiempo. Caleb Walker no actuaba como un héroe y Eleanor May Collins no actuaba como alguien rescatada. Se movían juntos por el rancho. Mañanas lentas, trabajo compartido, conversaciones pequeñas que importaban más que discursos. Él arregló un portón roto. Ella aprendió a salar carne sin desperdiciarla. La vida se asentó en un ritmo que se sentía ganado. Una tarde, cuando el sol se hundía y pintaba la hierba de oro, Eleanor se paró junto a la cerca observando a los caballos moverse con facilidad y libertad. Nunca me he quedado en ningún lugar porque lo elegí, dijo. Caleb se apoyó a su lado, antebrazos en la baranda. Hay una primera vez para todo, respondió sin bromear, solo honesto. Una noche, cuando el viento se suavizó y la casa contuvo el aliento, ella se acercó a él. No hubo prisa, no hubo miedo, solo una comprensión tranquila de que algo había crecido entre ellos sin que ninguno lo forzara. Cuando Caleb extendió la mano hacia ella, esperó. Cuando Eleanor levantó el rostro, decidió. Caleb se detuvo y preguntó. ¿Es esto lo que quieres? No se movió hasta que ella asintió. Eleanor respondió tomando su mano y atrayéndolo hacia ella. No quedó vacilación. Su beso fue lento y seguro, no nacido de la soledad, sino del respeto. Como dos personas finalmente paradas en terreno igual. Eleanor se quedó, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque quería construir algo donde estaba parada. Caleb aprendió que ser fuerte no significaba estar solo. A veces significaba dejar que alguien caminara a tu lado. La lección era simple, pero no fácil. No eres propiedad de tu pasado. No estás definida por lo peor que alguien intentó hacerte. La seguridad no son solo paredes y cerraduras. Es confianza. Es elección. Es alguien diciendo que importas y decirlo en serio. Si alguna vez te has preguntado si es demasiado tarde para empezar de nuevo, deja que Eleanor y Caleb te respondan. Si alguna vez te has quedado en algún lugar por miedo en lugar de esperanza, pregúntate qué podría pasar si eligieras diferente. Y si alguien alguna vez te dijo que le perteneces, ¿quién serías si creyeras en cambio que te perteneces a ti misma? En el oeste a un buen hombre no se lo medía por lo fuerte que golpeaba. Se lo medía por lo que se negaba a hacer cuando nadie miraba. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para darle like y suscribirte al canal. Ayuda a mantener vivas estas historias y a llegar a las personas que las necesitan. Y antes de irte, me encantaría saber, ¿qué hora es donde estás ahora mismo y desde dónde estás escuchando? Porque en algún lugar allá afuera, alguien está parado al borde de un nuevo comienzo, justo como Eleanor una vez, preguntándose si una elección valiente puede cambiarlo todo.